que no están haciendo absolutamente nada, padres, sobreprotectores y jóvenes y adolescentes que no entienden el riesgo y el peligro a lo que se exponen, y cuáles son las consecuencias también de estos actos que están en el ojo de la tormenta, no solamente viralizados en redes sociales, sino también en diferentes medios de comunicación con cobertura nacional. Y lo habíamos anunciado el día de ayer. Frente a este tema que nos preocupa como medios de comunicación, habíamos contactado al licenciado en psicología Gerardo Amoretti para que nos pueda dar mayores alcances acerca qué es lo que provoca el comportamiento de estos jóvenes que son protagonistas de peleas callejeras. En el bloque anterior recibíamos la denuncia, por ejemplo, de una madre de familia que manifestaba que en la institución educativa John F. Kennedy, alumnos y alumnas están haciendo el consumo de licor y probablemente de algunos estupefacientes. Nuestro equipo de prensa hace unos minutos se ha trasladado al Colegio José Pardo Barrera y la directora no quiere dar declaración alguna, al menos a nuestro medio de comunicación. Gerardo, buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenido a Notifax Satélite en nuestra primera emisión. ¿Qué tal? Bueno, primero que todo agradecer también por tenerme este espacio y bueno, justamente hemos venido a hablar de ese tema y creo que puede servir muchísimo a la población. Bien, Gerardo, hay un tema muy preocupante aquí en nuestra provincia de Chincha acerca de lo que se viene aconteciendo. ¿Qué es lo que influye? ¿Qué es lo que les motiva? ¿Qué es lo que les inspira a estos jóvenes tener este tipo de actitud de grabarse sus peleas para subirlo a las redes sociales? Claro, si vamos al tema en este caso de redes sociales, obviamente el afán de querer por ahí viralizar, de por ejemplo, generar cierto reconocimiento, probablemente en este caso como la atención que muchas veces se refleja con un tema de autoestima, con un tema de amor propio. Entonces, eso nos habla justamente que probablemente, quizás en casa, hay esa carencia, ¿no? De quizás papá o mamá que no le brindan suficiente cariño, no hay suficiente atención, y como consecuencia, al no tenerlo dentro de casa, lo buscamos por medio, en este caso, de likes, de comentarios, de reconocimiento por parte de los demás, y eso hace que de alguna forma provoquen este tipo de acontecimientos en sí. Es decir, estos jóvenes carecen de afecto, de cariño, de amor, por parte de los padres y también la autoestima. ¿Cómo tienen ellos el autoestima, Gerardo? ¿Cómo se les puede analizar su autoestima? Claro, si podemos brindar una etiqueta, podría ser en este caso el tema de autoestima baja, porque al final, date cuenta que aquellas personas que de alguna forma tienen buena autoestima no andan por ahí en este caso diciendo justamente que son los mejores o que de alguna forma en este caso provocan algunos conflictos en este caso fuera de ella y mucho menos grabarse. Entonces esos solo son comportamientos que nos reflejan justamente que quieren atención, quieren en este caso llamar como que de alguna forma atraer miradas, buscar cierto reconocimiento, no solamente entre ellos mismos, sino justamente el hecho de provocar, subirlo en redes sociales y que se viralice, comenten, generen likes, incluso sin importarle mucho el tema de lo que tiene que ver el uniforme de la educación educativa, porque buscan solamente ellos ser como que el ejemplo, el referente o que de alguna forma la persona que salga a relucir más. Entonces sí, en efecto, justamente son indicios de una persona que probablemente tiene baja autoestima, y cuando hablamos de autoestima hablamos de aceptación, y eso es algo que quizás probablemente no lo he inculcado en casa, o probablemente simplemente que no tiene papá o mamá tan presente para que se los pueda inculcar en sí. Ahora, hay otro tema preocupante. Padres de familia nos están dando a conocer que en algunas instituciones educativas, y esto no es recientemente de ahora, desde hace muchísimo tiempo atrás, hace varios años atrás, hay alumnos que consumen alcohol, consumen droga, y esto de repente es una manera de, cuando están bajo los efectos del alcohol o algún estupefaciente, ellos se dan valor para poder desahogarse de los problemas que hay en casa. Totalmente. Al final, el hecho de que ellos busquen soluciones externas o vías de escape externa solamente habla o reafirma justamente la carencia a nivel, en este caso, amor propio. Porque como yo no me siento bien conmigo mismo, busco cosas externas para sentirme bien, como el tema del alcohol, como el tema, en este caso, de consumir algo masivo o algo por el estilo.
y eso hace que justamente yo me encuentre mucho mejor, me encuentre bien, feliz, tranquilo, pero también habla de un punto en el cual yo no sé cómo gestionar mis emociones. Entonces, como yo no sé generar ciertos estados de tranquilidad, de paz, de ocio, de relajo, pues busco vías externas para sentirme de esa manera. Entonces volvemos a recalcar, ¿no? ¿Ves? Ya hemos identificado tema de autoestima, hemos identificado falta de gestión emocional, entonces con mucho más razón hace que tengan estos principios o estas conductas de justamente generar violencia o agresión por el simple hecho de que cuando uno suele callar, guardar y reprimir sus emociones, como estos jóvenes probablemente, tienden a reaccionar después, pero reaccionan justamente en todo lo que vienen acumulando, todo lo que vienen callando, guardando, y obviamente el tema en este caso del alcohol o en este caso de un tema nocivo hace que llegue a explotar. Entonces digamos que sí, de alguna forma es un factor más, pero solamente es como que darle la velita al pastel porque ya tenía varios conflictos y eso hizo que solamente reventara todo ello. Ahora, cuando se busca a los llamados, entre comillas, amigos o amigas, para poder desahogarnos y encontrar con alguien con quien conversar, porque de repente, hoy en día, si bien es cierto, la tecnología te da muy buenas, digamos, buenos resultados a cuanto a alguna consulta que usted quiera hacer, pero también juega en contra, ¿no? Porque hoy en día ya no es como antes, ¿no? Uno llegaba a casa, compartía un desayuno, el almuerzo o la cena y el papá, oye hijo, ¿cómo te fue el día de hoy en el colegio, no? O papá, mira, me pasó este suceso en el colegio. Había esa comunicación directa con los padres, pero hoy no. Inclusive hasta los padres llegan muchas veces del trabajo, no preguntan a los hijos cómo les fue durante el día, pero están entretenidos en los teléfonos celulares. ¿Esto influye mucho también en el distanciamiento entre padre e hijos? Así es, justamente por lo mismo que hoy en día las redes sociales se usan para absolutamente todo. O sea, si te das cuenta, no sé, tienes alguna pregunta, alguna duda, probablemente te vas a TikTok o te vas en este caso a alguna inteligencia artificial y te despeja la duda. Si de alguna forma te encuentras aburrido en casa, probablemente te pones a scrollear en redes sociales. Entonces digamos que la tecnología hoy en día es básicamente como que una necesidad del ser humano, si podemos ponerle esa etiqueta. Pero de alguna otra manera, independientemente de ello, acá entra también el liderazgo de papá, el liderazgo de mamá, para justamente tener el punto en el cual decirle qué cosas se puede hacer y qué cosas no se puede hacer. Entonces sí, lo más normal, la verdad, sería que el hijo tenga esa conducta de estar muy apegado a las redes sociales, pero acá entra justamente la labor de papá, de mamá, de poner los límites, de saber decir cuándo puedes entrar a redes, cuándo no puedes entrar a redes, qué es lo que tienes que hacer, lo que tienes que hacer, lo que está mal, lo que no está mal, y probablemente es lo que no está pasando justamente con nuestros jóvenes. Probablemente sí están en todas las redes sociales, probablemente en este caso están viendo cosas que se viralizan y quieren replicarla, pero también no está papá o mamá que sepa mover límites, porque de alguna manera, si estuvieran, no llegarían a generar justamente este tipo de conductas. Entonces, ahí obviamente volvemos a hacer el llamado a la acción a los papás, ¿no? Porque sí, el hijo puede tener una mala conducta, sí, probablemente sea en este caso después de haber salido de la institución educativa, pero al final hay una frase muy interesante que siempre dice, ¿no? Que la educación es en casa. Entonces, solamente en este caso la conducta que tiene el hijo fuera y la conducta que de alguna forma recibe en casa. Así que un llamado a la acción para que los padres tomen conciencia de ello y no mandar quizás probablemente a terapia al hijo, porque probablemente por toda esta rebeldía ni siquiera va a querer ir, pero que justamente ellos tomen las medidas adecuadas para que sepan cómo en este caso criar de mejor manera a sus hijos, incluso sabiendo que tienen este tipo de conductas. Ahora, Gerardo, hay algo muy importante que acabas de decir. No solamente debería acudir a una terapia psicológica los hijos, sino también los padres para ver en qué están fallando y por qué esa conducta, porque a veces es una cadena, ¿no? Es una cadena. El padre sufrió de repente algún trauma psicológica en su niñez, en su adolescencia, y eso va repercutando también en los hijos. Ahora, Gerardo, ese es uno de los puntos. El otro punto que te quería comentar es lo siguiente. Muchas veces tenemos ese pensamiento erróneo de decir, ¿para qué voy a ir al psicólogo si yo no estoy loco? Mi hijo no está loco. Pero también los padres de familia cometemos el error de decir o sobreproteger a nuestros hijos diciendo, yo conozco a mi hijo, yo conozco a mi hija, son un amor de Dios, son unos angelitos de Dios, tienen un comportamiento normal, adecuado aquí en casa, y no creo que lo que me dice el profesor, lo que me dice la directora sea cierto, ¿no? Porque muchas veces los hijos tienen un comportamiento bipolar, en casa de una manera y en la escuela de otra manera. Claro. Ahí obviamente con el tema de los papás, iniciando por esa pregunta, sí, en la gran mayoría de casos como que vienen repitiendo patrones. Entonces, la idea obviamente es que en este caso más allá del hijo se trabaja primero el papá o la mamá
Porque muchas veces los papás tampoco saben cómo manejar el tema de la crianza. O sea, si al final si hablamos de temas emocionales, pues tampoco en este caso lo van a enseñar a los padres sobre el tema de paternidad. Es incluso hoy en día que se exige mucho la escuela para padres en los colegios. Entonces, justamente porque como no saben cómo manejar esos temas emocionales, pues tienen que enseñarles. Y sí, sí, de alguna otra manera también hablamos de, en este caso, de los hijos que tienen que tener algún tipo de ayuda psicológica, obviamente, pero lo ideal sería en este caso con papá o mamá primero, porque al final ellos son los que lideran la relación, ellos son los que lideran en este caso los hijos, ellos son los que lideran en casa. Entonces, lo más adecuado sería que primero en este caso los padres tengan algún tipo de ayuda psicológica en particular, para que en base a eso puedan liderar de mejor manera a los hijos. Y bueno, respecto al otro tema, ¿no? De que de alguna u otra forma tienden mucho a ser más amigos que papás. Entonces, date cuenta que papá y mamá solamente va a haber uno. Amigos tienes un montón. Entonces, muchas veces los padres caen justamente en este tema, ¿no? De que quieren ser mucho más amigos y son mucho más permisivos. E incluso muchas veces hay ciertas carencias en casa, entonces como consecuencia le da mucho más amor, 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 pero termina justamente malinterpretándose, ¿no? Como que volviéndose padres muy permisivos y es justamente donde caen por el simple hecho de pretender en este caso como que complementar algunas carencias que están teniendo en casa. Eso por parte en este caso de los papás. Y respecto al tema de lo que tiene que ver la etiqueta, ¿no? Como que los psicólogos es para locos, pues sí, es una etiqueta que de alguna forma se viene llevando desde años en sí, más que todo porque se confunde con el labor de psiquiatra. Si bien el psiquiatra no trata a los locos como se puede poner esta etiqueta, pero vamos más al tema en este caso, lo que tiene que ver pastillas, medicamentos, por esa parte. También el psicólogo no se trabaja tanto en tema de medicamentos, en tema de pastillas, sino trabaja más el comportamiento, la regulación de tus emociones, el tema de autoestima, tu amor propio. Entonces, sí, obviamente hay esa pequeña diferencia, pero también entender, ¿no? O sea, si nos damos cuenta, si podemos profundizar un poco más en el tema de psicología, la gran mayoría de personas que son referentes a nivel mundial tienen un psicólogo alemán o tienen un psicólogo en este caso que pueda apoyarse. Personas como que, si lo podemos decir a nivel mundial, futbolistas reconocidos como, no sé, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, tienen en este caso psicólogos que de alguna forma lo han trabajado. Incluso si nos vamos un poquito a averiguar las redes, mencionan, incluso tienen fotos, tienen en este caso ciertas publicaciones referentes a sus psicólogos. Así que si las personas a día de hoy que son referentes a nivel mundial tienen un apoyo psicológico a la mano y probablemente no estén locos por todos los reconocimientos y éxitos que han tenido, porque una persona normal o un trabajador normal o un chico normal no puede tener a la mano un apoyo psicológico. Entonces sí, ya obviamente estamos en pleno 2026, tirando para el 2027 y creo que es importante que tomemos conciencia que no necesariamente es para locos, sino para que podamos mejorar de alguna otra forma a nivel emocional. Ahora, lo que tú has dicho es cierto, ¿no? Hoy en día los deportistas tienen a un psicólogo al lado, porque a veces cuando el futbolista baja el nivel de rendimiento, muchas veces se han dado los casos por temas emocionales, comportamientos no adecuados, ¿no? En la década de los 90, por ejemplo, en el Perú, la gran mayoría de equipos profesionales tenía esa dificultad que los jugadores se escapaban de las concentraciones para irse de juerga, ¿no? Y ello con respecto a diversos problemas que se venían generando a su entorno, y es por ello que los clubes también han decidido hoy por hoy prestarle ayuda psicológica a los jugadores, y eso los motiva a que su rendimiento se mantenga o escale a más, ¿no? Entonces, lo mismo también sucedería con los alumnos en este caso. Gerardo, hay algo que yo te quiero preguntar. Cuando una persona tiene problemas psicológicos, está próximo a caer de repente a una depresión que muchas veces conlleva a tomar decisiones fatales, y que se ha dado los casos hoy en día no solamente con jóvenes, sino también inclusive con niños. Totalmente. Al final, incluso etimológicamente podemos sacar un poco. Depresión es igual a represión. Entonces, en el fondo, estar deprimido significa estar reprimido, lo cual conlleva que muchas veces sueles callarte las cosas, guardártelas, reprimírtelas. Es como que hay un problema, no pasa nada. Estás mal, no le prestas atención porque no quieres ponerte triste. Ha pasado un conflicto, pero tienes más cosas que hacer, no puedes ponerte mal, responsabilidades, trabajo, quehaceres. Entonces no le estás dando cabida a tus emociones, no le estás dando cabida a ponerte mal, a ponerte triste. Se calla, guarda, reprimes y llega un punto en el cual de tanto que estás reprimiendo terminas en este caso en el punto de la depresión. Entonces sí, entender justamente que de ahí viene el tema de la depresión y darse el permiso de buscar alguna ayuda psicológica, ¿no? Al final date cuenta que hoy en día tienes diferentes recursos justamente a poder manejar el tema psicológico, desde videos en internet,
desde charlas, desde conferencias, la que incluso vamos a tener nosotros acá en Chincha la siguiente semana, que habla justamente del tema de la gestión emocional. Tienes en este caso también algunos temas, lo que es algunos centros médicos, algunos hospitales, algunas clínicas, pero o sea, darte a entender que la ayuda está en todos lados. Temas que tú te puedas dar el permiso de poder buscar la ayuda, de solicitar la ayuda y obviamente comprometerte al 100%, ¿no? Porque la depresión no solamente ataca a adultos, sino también ataca a niños, a jóvenes, a personas de cualquier edad en particular que quizás no sepan cómo gestionar sus emociones. Ahora, hay algo que yo quiero resaltar también y que los amigos oyentes sepan, que tu persona constantemente, creo que una o un par de veces al mes, estás dando estas charlas psicológicas para que la población también, que no tiene esa posibilidad tal vez económica de tener una evaluación o de repente una orientación psicológica, tú lo estás realizando de manera gratuita, ¿no? Lo estás realizando de manera gratuita. Cuéntanos, la próxima semana vas a realizar un evento totalmente gratis. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los temas que se va a tratar? Y tal vez en ese momento también puedas hacer una evaluación psicológica a los asistentes que quieran, para que puedan también tener una orientación, una ayuda psicológica que es muy importante, porque eso nos ayuda a que nuestras actitudes y nuestras emociones cambien o se vayan mejorando, ¿no? Así es, justamente va a ser, para ser más exacto, el sábado 18 de julio, para decir de 30 de la noche, el museo justamente está en la primera cuadra de Santo Domingo. Y sí, es totalmente gratuito para aquellas personas que sienten a día de hoy que tienen algún conflicto a nivel emocional, más o menos como hemos estado hablando hace un momento, ¿no? O sea, si por ahí sientes que es algo que estás callando, guardando, reprimiendo, tú conscientemente sabes que hay un problema, que tienes un conflicto, que tienes algo por resolver, o sea, algo que está pendiente en ti, y de alguna forma no lo has hecho, quizás no por un tema de tiempo, tema de dinero, tema de que no estoy preparado, no he dado la ocasión, no encuentro el profesional adecuado. Creo que si estás escuchando ese mensaje o estás viendo esto de casualidad, probablemente este mensaje sea para ti, porque si no, no lo estuvieras escuchando. Entonces, date el permiso a lo mejor para que puedas asistir al evento, ya que justamente en el evento vamos a tocar todos estos temas a nivel de gestión emocional, cómo manejar el tema de la ansiedad, cómo manejar el tema del bajón, del malestar, de la tristeza, entre otras emociones de por medio, pero darte el permiso de poder asistir para que puedas justamente aprender. Incluso si eres papá o mamá, incluso con mucho más razón para que puedas asistir, porque en tu caso no solamente hablamos de ti, sino también de los tuyos. Entonces, para que puedan asistir, incluso tenemos un tema de inscripción, que bueno, al día de hoy tenemos como que 80 y pico inscritos. Entonces, de alguna forma vamos a irnos con todo el tema de inscripción, que es vía WhatsApp, al número 948-281-436. Por ahí nos pueden escribir directamente que están interesados en la charla que va a haber en Chincha, y se le va a dar todos los datos para el tema de la inscripción. A ver si pueden repetir el número de WhatsApp para que las personas que estén interesadas puedan asistir a este importante evento totalmente gratuito, Gerardo. Totalmente. Es el 948-281-436. Es el número de WhatsApp. Y por ahí nos pueden dejar un mensaje solamente diciendo que quieren inscribirse en la charla de Chincha. Bien, ahora, ¿cómo identificar a una persona que de repente tiene problemas emocionales, Gerardo? ¿Cómo detecto esa situación? Claro. Por ejemplo, si podemos hacer, digamos, un pequeño test rápido, por así decirlo, de 3 preguntas. La primera pregunta es saber identificar, ¿sientes que a día de hoy estás dejando las cosas a medias? Porque probablemente sea un principio, ¿no? ¿Por qué no las estás finalizando? Probablemente por tu estado emocional. A veces no tienes ganas, tienes flojera, tienes miedo, tienes vergüenza, estás mal y pones las cosas. Entonces, número uno es, ¿sientes que a día de hoy estás dejando las cosas a media? La segunda, a veces sueles ponerte mal de la nada. ¿Por qué pasa eso? Aparentemente es de la nada, en el fondo no lo es. En el fondo son emociones que vienes callando, guardando y reprimiendo de hace una semana, 2 semanas, 3 semanas, pero recién ahora te estás dando el permiso de sentirlas. Pero como están postergadas, no encuentras el origen de ellas. Entonces, sueles ponerte mal de la nada, aparentemente. Si es sí, eso lo check, por así decirlo.